Bueno, para empezar, me encanta el punto y coma. Fue un punto y coma profesional el momento en el que yo empecé a trabajar en Plaza y Janés. Sí que tu es relación verdad, más larga. Abre las compuertas, ¿no? de como una presa, ¿no? Entonces empiezan a aparecer manuscritos y manuscritos de debate. Y luego al final, si estoy rodeado de escritores, ¿qué hago? Pues acabas saliendo con Pues escritores. acabas saliendo con escritores. Pero sí intento decir, bueno, ahora estoy en mi modo club de lectura, que estoy con amigos y que para mí es ocio. Por lo menos en los días en los que yo estaba un poquito más deprimido, de bajón y tal, para mí los momentos de la lectura podía confiar en ellos. Punto y coma de la vida está patrocinado por Fortunity 1, Riviera del Mar y Torres Dúo. El privilegio y el placer de vivir o vacacionar frente al mar. Proyectos ubicados en Puerto Plata, Playa Dorada, República Dominicana. Punto y coma de la vida está patrocinado por Air Europa, donde tú eliges tu viaje. Mi invitado de hoy tiene una vida profundamente golosa para los que amamos la literatura. Por un lado es escritor, además de uno de los géneros que a mí me gusta más, me parece uno de los más difíciles, de los más concretos, de los mejores, que son los cuentos. Y por otro lado es editor, con todo lo que eso conlleva. Es editor de Plaza y Janés, del grupo Random House. Su vida transcurre entre clubes de lectura, entre libros, entre leer manuscritos, entre autores. Libros que analiza de su cheslón y que nos recomienda en las redes sociales, porque es muy ingenioso, tiene mucho sentido del humor y además un ojo totalmente entrenado para las publicaciones. Estoy, por supuesto, con Alberto Marcos de Plaza y Janés, Penguin Random House. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gabriela. ¿Cómo estás? Muy bien. Todo lo que digo lo pienso, porque muchas veces lo hemos hablado y recuerdo que cuando estábamos en la Feria del Libro decíamos, o sea, hay mucha gente, hay mucho groupie de editor, hay mucha gente que quiere conocer a un editor, evidentemente a veces por buenas intenciones y a veces malsanas, pero siempre sois una profesión muy golosa. Y yo siempre digo, las personas importantes sois los autores y las autoras. Nosotros no tenemos ningún interés. Lo que pasa es que nos gustan mucho los libros y nos gusta mucho hablar de libros y eso es lo que yo hago en las redes sociales. A mí me gusta más verme como lector antes de todo, incluso antes que escritor, que como editor, ¿no? Entonces... A mí me gustan mucho tus recomendaciones y os lo recomiendo. En redes sociales eres Alberto Marco... No, Berto Marco. Berto Marcos, no sé muy bien por qué me quité el al, pero Berto ahí está. Marco. Y además las recomendaciones son, primero, tienes mucho sentido del humor a la hora de contar las cosas. Y segundo, que también recomiendas series. Que yo no sé si a ti te pasa, nosotros que somos muy lectores, pero hay series muy buenas. Entonces te roban el tiempo de leer. Sí, además hay una cosa que ya sabes lo que se dice últimamente con las plataformas y con la cantidad de contenido que uno puede ver, pues eso, en Netflix, en HBO, en Amazon, etcétera, y es esta cosa de que las series están tomando casi como una estructura, o en los últimos años han tomado casi una estructura de novela, ¿no? Entonces, casi como que son episodios que además uno puede... no voy a decir el verbo en inglés porque voy a fastidiar la pronunciación, pero el binge watching. He dicho, no lo iba a decir y luego lo he dicho, pero efectivamente, ¿no? Esto de que de la misma manera que uno coge un libro y se lo lee de cabo a rabo, pues puede hacer ahora mismo lo mismo con las series y están estructuradas de manera que son casi como capítulos de una novela, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. no todas, por supuesto, pero sí que ahí hay un paralelismo interesante y yo creo que eso hace también que bueno, que a los que nos interesa ya no solo el arte, sino también el entretenimiento, que para mí son dos cosas que pueden ir de la mano, pues oye, pues claro que voy a hablar también de series o de películas o de tostadas de aguacate, si hace falta. O de fotos de desayuno en la editorial. Pero cuando te defines, a ver, en el DNI, ¿qué pones? ¿Escritor o editor? Creo que en el DNI creo que pongo hombre y ni siquiera sé si eso sería lo correcto en mi caso. Pero ahora mismo no sé si en los DNIs hay profesión. Sí. No sé, pero por ejemplo, si tienes que definirte. Si tuviera que definirme,
a mí me gusta la definición de lector, es un poco lo que te decía. Más que de... O sea, profesionalmente soy editor, vocacionalmente soy escritor, pero las tres cosas yo creo que también forman parte de una, ¿no? Que es eso, el amor por la literatura. Por la literatura, es verdad. Además, como bien sabes, no te voy a contar nada que no sepas, muy pocos son los autores que pueden vivir solo de escribir. Entonces, yo tengo un amigo fantástico que da muchas clases de escritura creativa y dice, yo vivo de la literatura, de la de otros, pero vivo de la... Bueno, pues esa frase también aplicaría a mí, ¿no? Cuando antes hablabas del glamour del oficio del editor, bueno, nosotros estamos aquí gracias a los autores, ¿no? Sí. Entonces, y al final todos estamos gracias... a los lectores, ¿no? Tanto, bueno, pues toda la cadena del libro, todo el viaje del libro, libreros, periodistas culturales, por supuesto, autores, editores, etcétera, 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 pues nos debemos a los lectores. Son un poco los que nos sostienen realmente. Sí. Además, fíjate, curiosamente nosotros hicimos un evento para República Dominicana que era ese, el viaje del libro, desde la mente del autor, todo lo que tiene que ocurrir hasta que llegue a las manos del lector. O sea, eso pasa por manos de un agente, por manos del editor, por el editor de mesa, por un proceso enorme que es todo menos romántico, hasta que realmente llega a la mano del lector, ¿no? Para que un lector de verdad lo lea en 2 días. Exacto. O que lo abandone la tercera página. Eso te iba a decir, pero no nos pongamos en ese escenario. O estar engrosando esas listas de espera de tanta gente que compra libros como yo, que compro muchísimos libros y están ahí apilados. Y digo, bueno, ahora me toca este, ahora me toca el otro, ahora me toca el otro. Pero... ¿cuándo tienes la pulsión de escribir? O sea, ¿tienes el tiempo siendo editor para escribir? ¿Cómo te organizas para escribir? Bueno, tú como también eres autora y escritora, y espero que en algún momento hablemos también de ti. Bueno, claro. Es un tema que tengo bastante manido, está muy bien. Tengo masticado. Pero bueno, como bien sabes, es difícil sacar tiempo a la escritura cuando tu profesión no estés a las 24 horas, ¿no? Porque es muy difícil vivir de la literatura. Que es muy exigente. Total, que al final, bueno, lo que uno hace es robar tiempo, ¿no? a su día a día para dedicarlo a la escritura. En mi caso, yo no soy especialmente prolífico, no tengo tampoco una necesidad de estar todo el rato escribiendo, porque para mí además es muy importante, para mí, que no me dedico a esto, bueno, tener algo que decir, ¿no? Y a la hora, ¿no?, de afrontar un nuevo proyecto literario, en mi caso, pues hasta ahora han sido libros de relatos. Pero si no tengo nada que decir, pues a lo mejor estoy mejor calladito. Entonces, cuando hay una idea, cuando hay un proyecto de libro, es verdad que el resto de cosas pierden importancia, ¿no? Y como te metes en ese universo. Te metes en ese universo y entonces ya ahí buscas tiempo de donde sea, ¿no? Entonces, cuando si tienes hay que llegar algo a ese nivel que te de obsesión. llama, tiene que haberlo cuando estoy, digamos, o cuando estamos en una situación en la que efectivamente no hay una presión económica detrás para publicar, o presión editorial o de otro tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí, por un lado, relajado de que cuando llega el proyecto que realmente me interesa, me voy a poner a ello. Y por otro lado, pues bueno, tranquilo en el sentido de que yo me muevo en el mundo editorial, lo relativizo mucho, sé que es muy complicado y bueno, no pasa nada con la cantidad de libros que se publican y autores que escriben que, bueno, pues eso, esté calladito de vez en cuando, ¿no? Y no te animas con una novela, ¿no? Siempre son relatos cortos por tiempo o porque realmente te gusta el género. Pues yo creo que yo no pienso en mis historias en función del formato necesariamente, sino que en ese sentido soy como mucho más intuitivo. Yo siempre he escrito relato porque las historias que querían contar eran adecuadas para ese formato, ¿no? Supongo que en el momento en el que me encuentre con una historia que requiera una estructura de novela, pues entonces a lo mejor me lanzo a ello. Yo no soy de los que piensan que el relato te lleva a la novela necesariamente, ¿no? Sino que, bueno, son géneros diferentes y cada historia a lo mejor requiere una caja de herramientas diferente y unas estructuras diferentes. En mi caso, si llega esa historia, la verdad es que me haría ilusión porque me gusta probar cosas nuevas. Yo he publicado 2 libros de relatos hasta el momento y por qué no en el futuro una novela, pero tiene que llegar la historia correcta. Yo, que he leído tu segundo libro de relatos,
son historias duras, pero a la vez el humor siempre está presente. Pero bueno, así eres un poco tú también, ¿no? O sea, el humor es importante en tu vida. Entiendo que también en tu manera de contar la vida. Bueno, pero totalmente. Además, yo creo que muchas veces los autores, a veces sin darse cuenta, cuando escriben, están mostrando algo de su personalidad también, algo de su carácter, ¿no? Entonces, yo recuerdo, además, hablando con mi editor de Páginas de Espuma, con Juan Casamayor, pues él me decía, pues eso, oye, tú que eres una persona pues, que tiene sentido del humor, extrovertida, sociable, etcétera, he leído tus relatos y algunos son auténticas tragedias, sí. ¿no? Entonces es como, bueno, sí, efectivamente, eso me interesa, pero es imposible que en esas historias que yo, sobre todo al principio, quería que fueran muy intensas, muy profundas y muy... Pues no, de repente había algo dentro de mí que no podía ocultar a la hora de escribir, y en este caso era un poco el sentido del humor. Eso yo creo que era más al principio, y luego cuando uno crece y madura se dará cuenta de que la vida hay que tomársela poco en serio. Sí. Y un incluso... poco. Exacto. Porque estamos aquí poco tiempo y porque hay que disfrutar y no siempre se puede hacer y es todo muy complicado, y entonces cuanto más complicado nos lo hagamos a nosotros, peor. A mí no me funciona, digamos, ni la escritura, ni el trabajo, ni las relaciones de pareja, ni la amistad, ni la familia, si no le pones un puntito de ironía, de humor, porque es que si no, de verdad, te puedes caer, ¿no? Sí, o reducimos al absurdo o no sigues adelante. Exacto, exacto. ¿Cuál ha sido el punto y coma, tomando en cuenta eso, ¿no? La pausa más larga que una coma y más corta que un punto y seguido, en tu vida? Puede ser profesional o personal. ¿Cuál ha sido el que tú tengas más identificado en el momento que has dicho, me paro, tomo aire y veo para dónde sigo? Wow. Bueno, para empezar, me encanta el punto y coma. A mí también. Yo reivindico, desde aquí reivindicamos yo reivindico muchísimo el punto y coma. Muy difícil de utilizar en literatura, por cierto. Muy difícil de utilizar bien, pero que cuando se utiliza bien, yo creo que cumple su función a la perfección, ¿no? Yo creo que es muy interesante ese signo. Dicho esto, puntos seguidos, puntos y comas en la vida personal de uno, me parece súper interesante verlo. Pues mira, me parece que fue un punto y coma personal y fue un punto y coma profesional el momento en el que yo empecé a trabajar en Plaza y Janés. ¿Qué hace cuánto de eso? 17 años. Wow, una vida. Un montón, pero sí que es verdad... ¿Tu relación más larga? Probablemente, lo cual es un poco triste. Pero bueno, feliz profesionalmente hablando, claro. Está bien haber estado tanto tiempo en un sello al que yo adoro. ¿Pero tú querías entrar en una editorial o fue una cosa medio fortuita? De ahí un poco el punto y coma, porque yo ya me dedicaba al mundo editorial. Yo era autónomo, entonces yo hacía muchos trabajos como... corrector, como lector, también como autor y como editor externo, en fin, que realmente la literatura y el mundo del libro ya estaba presente en mi vida de forma profesional. Pero no trabajaba solo para una editorial, trabajaba para varias. Y en el momento en que me llamaron de Plaza y Janés, porque yo hacía informes de lectura, pues por ejemplo para David Trías, que ambos conocemos, ¿no? Y que es director literario ahora mismo en Plaza de No Ficción, pues no hubo un punto porque yo seguía, ¿no?, dentro del mundo editorial cuando empecé a trabajar en Plaza y Janés, pero desde luego el paradigma cambió totalmente, ¿no? Y de tener, pues eso, muchos trabajos y muchos clientes, de repente estaba trabajando solo en un sello y estaba centrado efectivamente en una empresa, estaba centrado en un tipo también de libros determinados, etcétera. Y claro, pues eso fue una coma porque seguía en el mundo editorial, pero fue un punto porque cambié totalmente tu vida. Mi mundo y mi vida, y por eso también... Tomando en cuenta todas las horas que le echas, claro, es tu vida. Claro, efectivamente. Es tu vida, claro que sí. Quería hacer un inciso, otra palabra que me gusta mucho, quería hacer un inciso, otra que hablamos mucho aquí de eso, para decirlo de los informes de lectura. El lector, mucha gente nos lo ha preguntado en el podcast,
que haya gente a la que se le encarga leer un manuscrito para que te dé un informe para saber cómo va a ser eso recibido en el público, en el lector. Efectivamente. Tú comentabas al principio, Gabriela, lo de lo romántico del oficio de editor, y yo siempre digo, bueno, hasta que uno empieza a recibir... que abre las compuertas, ¿no? Como una presa, ¿no? Entonces empiezan a aparecer manuscritos y manuscritos de debajo de las piedras, y no hace falta que sean solo pues que te lleguen a través del correo, ¿no? Del mail, sino que en cualquier fiesta, en cualquier reunión familiar, bodas, bautizos, comuniones, alguien se entera de que eres editor y dice, ay, pues yo tengo una novela, ¿no? Entonces, ligando debe ser lo peor. Cuando después de... Yo también escribo. Esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo. A mí, como en Tinder o en Grindr o en Twitter o en Instagram alguien intente entrarme diciendo que soy escritor, yo de entrada... filtro, palabra filtro, escritor. Luego, se buscan solo matemáticos, químicos... luego ya sabemos qué pasan con las intenciones, que en fin, tampoco se cumplen, pero en principio no. Y claro, para gestionar toda esa cantidad de manuscritos que a uno le llegan, es necesario un filtro, no podemos leerlo nosotros todo, ¿no? Claro. Entonces ahí entra la figura del lector, que es una figura que, bueno, que es... Yo creo que está presente en la mayor parte de las editoriales, ¿no? Y que son habitualmente trabajadores autónomos, trabajadores externos, como lo era yo en su momento, en Plaza, y que valoran el manuscrito no solo en términos de su calidad literaria, sino también en si se adecúan o no al sello, ¿no? Al que está valorando ese manuscrito, o para que el lector está leyendo, con lo cual estos lectores tienen que hacer una doble lectura, ¿no? Por un lado literaria y por otro lado editorial. Claro, comercial. Sí, un poco más comercial, sí. Pero puede ser cualquier persona que tenga una cierta capacidad tiene que ser un lector avesado, pero... Yo siempre digo que no hace falta que sean filólogos, y que desde luego, yo en los informes de lectura nunca busco comentarios de texto ni análisis profundos de los manuscritos, entre otras cosas porque muchos manuscritos tampoco sostienen una lectura muy profunda. No, claro. Recibimos absolutamente de todo. Yo siempre digo que en este país parece que se escribe más que se lee o que se compran libros. En el mundo, sí. Está pasando eso, sí. No sé, pero esta ha sido siempre mi impresión. Tenemos una amiga, Espido Freire, siempre dice, claro, todo el mundo quiere escribir porque como todos sabemos escribir, creemos que todos sabemos escribir. Ese es el problema. Yo siempre digo que no a todos nos da por hacer operaciones a corazón abierto, porque claro, eso no podemos hacerlo ninguno. Claro, pero como todos podemos escribir, es exactamente eso, ¿no? Con lo cual es complicado. Pero bueno, sí, lo que buscamos en los lectores es una capacidad para poder valorar un texto más allá del gusto personal, ¿no? Entonces, sí, hay una parte que es importante en cuanto a ser lo que llamamos lecturas epidérmicas, ¿no? Cómo te ha llegado realmente ese texto, si crees que puede emocionar a lectores, a otra gente, pero a otra gente más allá de ti. Entonces, también buscamos cierta objetividad en el juicio, ¿no? Es como... necesitamos que los lectores puedan ponerse en la piel de otros muchos lectores. O en este caso, por ejemplo, para mí, en los lectores de Palacio y Janés. ¿Y se paga bien eso? No, fatal. O sea, tienen que leer rápido, tienen que hacer todo eso y encima no se paga bien. No se paga bien. Pero hay pasión. Bueno, y aún así muchas veces cuando yo doy cursos en másters de edición, etcétera, todo el mundo siempre está muy interesado. Yo quiero ser editor, yo quiero ser lector. Y no me importa que se pague mal, si en el fondo, oye, que te paguen por leer, ¿no? Claro, no saben a lo que se van a enfrentar. Eso por un lado. Y luego, bueno, pues que efectivamente, oye... hay gente que le gusta, hay gente que desde luego lo hace, y tenemos lectores que llevan muchos años trabajando con nosotros, pero siempre es como un trabajo que es un extra, ¿no? Que nunca puede ser el trabajo, porque efectivamente para el tiempo que uno le puede dedicar a los informes de lectura, pues no se paga muy bien. Y bueno, esta pregunta que te voy a hacer es un poquito que puedes contestarla o no. Vale. Si quieres o no, pero... Publicas muchas cosas, o sea,
tú publicas cosas que no te gustan porque se venden y has publicado cosas y has dejado de publicar cosas que te gustan mucho porque no se van a vender. Pero mira, yo no creo que sea tanto una cuestión de que se vendan o no se vayan a vender. Yo creo que lo importante para el editor es tener siempre un proyecto cultural que sea coherente con el ADN del sello en el que te trabaja. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un editor, voy a volver a poner el ejemplo de mi editor en Páginas de Espuma, tiene un proyecto editorial que es el de construir una cantera de autores españoles o latinoamericanos que estén centrados en el mundo del cuento, ese es el proyecto que él tiene que crear, ¿no? Entonces a eso tiene que, en eso tiene que pensar cuando está contratando nuevos libros. A él le puede llegar una novela maravillosa que a él le encante y diga, no, pero esto no encaja en mi proyecto, ¿no? En mi proyecto cultural o en mi línea editorial, en mi programación. Con lo cual, muchas veces el editor no tiene que pensar solo en su gusto particular, sino que tiene que pensar en el sello para el que está trabajando. Cuando uno, como muchos editores independientes en este país, tiene un proyecto personal, pues efectivamente es fiel a ese proyecto personal. Cuando otros editores trabajamos para grandes grupos editoriales, el proyecto no es tanto personal como que efectivamente tú estás, bueno, pues trabajando por un sello que además estaba ahí antes que tú. Claro. ¿No? Tienes que ser también fiel a ese ADN y a ese sello. Dicho todo esto, es inevitable por el propio material con el que trabajamos, que no deja de ser un material subjetivo, ¿no? Pues eso, historias, emociones, personajes, tramas. Trabajamos con autores y los autores están haciendo algo que es muy personal muchas veces para ellos. Precisamente por todo eso es inevitable que los editores también dejen una marca personal en la programación, ¿no? Que ellos están desarrollando. Y yo creo que eso también es muy bonito, incluso con un sello de un gran grupo, como puede ser Plaza y Janés. Nosotros, los editores, estamos también poniendo de nosotros, de nuestras lecturas, de nuestro gusto, de nuestra experiencia vital y experiencia lectora, pero eso nunca puede, digamos, estar por encima de eso, del sello, del ADN editorial y de la programación. Y cuando tienes que leer tanto por trabajo, tienes que estar tan en contacto con los libros por trabajo, ¿es el club de lectura al que perteneces lo que te salva de no perder la pasión por la lectura per se, por la lectura por sí misma, por la aventura de leer? Bueno, esa es una muy buena pregunta que además me hace mucha gente y muchos amigos. Lo típico de, pero si tú te dedicas a leer, ¿no? Y a publicar y estás siempre rodeado de libros, ¿cómo es que luego cuando dejas de trabajar te metes en un club de lectura, que es nuestro club de lectura, que es el Bukake, que llevamos... Eres un yonki de los libros. Claro, que llevamos además haciendo una serie maravillosa de personas. Ahora mismo somos 50 miembros, de hecho, pero bueno, la verdad es que lo hacemos en la librería Tipos Infames en Madrid. ¿Pero comenzasteis siendo amigos o es gente que se fue apuntando por Claro, pues claro, efectivamente esto tiene un poco que ver con la pregunta que me hacías, es decir, que uno intenta alejarse, ¿no? O intenta diversificar un poco su ocio cuando no está trabajando, ¿no? Cuando trabajas además en algo que te gusta y tienes esa suerte, y luego acabas haciendo también algo relacionado con eso. Es como cuando yo digo lo de que no, yo no quiero saber nada de tener citas con escritores y luego al final, si estoy rodeado de escritores, ¿qué hago? Pues acabas saliendo con escritores. Pues acabas saliendo con escritores, de la intención, en fin. Pero en este caso, el club de lectura, lo que a mí me ha permitido ha sido también ver la literatura desde el punto de vista de los lectores. Es decir, cuando uno ya lleva muchos años muy metido en el mundo editorial como yo, en un sello como Plaza Janés, en un gran grupo como Penguin Random House, a veces perdemos un poco la perspectiva, ¿no? Estamos tan metidos en nuestros números, las tendencias, los autores, los libreros, etcétera, y a veces nos olvidamos, no tenemos tanto contacto directo con los lectores, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho el club porque
puedo ser un lector más entre otros muchos, puedo recibir, ¿no?, las diferentes lecturas que hace cada persona de un libro concreto y ese intercambio es súper rico. ¿Pero eres uno más o coordinas? Bueno, yo soy uno de los organizadores, efectivamente, como tú decías. O sea, que te miran con un poquito más de autoridad. Surgió, pero luego somos, en el momento en el que tenemos las reuniones, somos todos iguales. Bajas al barro. Somos todos iguales. Lo que pasa es que claro, al final requiere, digamos, una cierta organización, ¿no? Pues además nosotros invitamos a muchos autores y editores también cuando leemos alguno de los libros y tenemos esa opción, pues han venido autores con nosotros y todo eso hay que coordinarlo, que te voy a contar a ti que llevas un podcast, ¿no? Pues toda esa organización, digamos, las listas de espera para entrar en el club, nuestra labor en redes sociales, pues todo eso necesita una organización y yo, pues bueno, junto con otro grupo de personas que formamos parte del club y que estábamos ahí casi desde el principio, pues nos encargamos de organizarlo, pero simplemente hacemos eso, una labor de coordinación. Luego el resto... Es que es muy interesante cuando uno monta un club. Yo tengo 2 clubes de lectura, uno en República Dominicana, y es interesante que la gente no sabe por dónde empezar. Entonces eso me resulta muy bueno porque la gente al principio dice, vale, queremos formar un club de lectura. ¿Qué empezamos a leer? Porque entiendo que no todos los libros te van a dar la oportunidad de una reflexión después. O sea, hay libros que están muy bien y que está muy bien que tú te los leas en tu casa y te diviertas y te entretengas y tal, pero se trata de buscar libros que luego te den una conversación y un debate que tenga un ancla a tu vida y a tu experiencia humana, porque si no, no tiene mucho sentido Efectivamente. que comentemos, sí, cuando le disparó y cuando pasó tal cosa, pues sí, pero ¿qué vamos a comentar de esto, no? Entonces esos son mis límites cuando proponemos un libro. Digo, no pasa nada y no voy a imponer, ni voy a leer, vamos a leer a Joyce todos los meses, pero vamos a tratar de que sean libros que nos permitan una discusión en cuanto a temas, no en tramas, ¿no? Muy interesante eso que dices. De hecho, a nosotros nos ha pasado a veces que un libro que ha gustado mucho se nos ha acabado la conversación rápido. Y es terrible eso. Y en cambio ha habido libros o lecturas que han sido mucho más polémicas y han sido luego precisamente esas las reuniones más interesantes. Totalmente. Se han intercambiado puntos de vista. Entonces, a veces, bueno, sí, podemos tender a decir, este libro todo el mundo lo pone fenomenal o dicen que está muy bien o no sé qué, y luego te quedas como un poco... pues eso, con ganas de que la conversación haya dado más de sí, ¿no? Yo creo que eso depende del libro, pero también depende una vez más de las lecturas que nosotros hacemos y de la comunicación, el debate o la conversación que se genera en torno al libro. Entonces yo creo que eso, nosotros por ejemplo, leemos de todo, ensayo, cómic, novela, libro de relato, teatro, etcétera, poesía y, claro, la forma, ¿no?, de afrontar también cada uno de los títulos dentro de su género también es muy diferente. Y luego la cantidad de lecturas diferentes, una vez más, lo que yo decía, ¿no? Cada lector es un mundo. Entonces, qué interesante es ver cómo del mismo texto salen interpretaciones muy diferentes. Sí, nosotros decimos, por ejemplo, a ver, en mi libro pasó esto, no sé en el tuyo, pero en el mío, el que yo leí, el que yo entendí. Y además, cuando te dicen, uy, no me ha gustado nada, mira ese personaje, qué cretino, fíjate lo que le hizo a este, fíjate lo que pasó con esto, fíjate que... Digo, te ha encantado, porque te has metido tanto, lo has comprendido tan bien que crees que tal vez no pega con tu manera de ver la vida, pero el libro te ha gustado mucho porque lo has comprendido, lo has sufrido. Y si un libro lo has sufrido, para mí te ha gustado. Y además otra cosa que a nosotros nos pasa mucho en el club, que es cuando mucha gente llega diciendo no me ha gustado el libro, después de la reunión ha descubierto cosas que le han hecho ver el libro de otra manera, ¿no? Y es como, pues ahora me gusta más, ¿no? Y esto también es muy interesante, como la comunicación a la hora de hablar de libros puede hacer que uno descubra, ¿no?, cosas que antes pensaba que no le atraían. Y por eso yo creo que son interesantes de los clubs de lectura, porque te obligan a salir un poco de tu zona de confort, a leer lo que te gustaría leer, claro. Y a lo mejor estás leyendo cosas que a lo mejor no hubieras leído si no hubieras estado en ese club y descubres cosas nuevas. Sí, es cierto. Pero fíjate que yo no sé aquí en tu caso, pero los clubes de lectura suelen ser femeninos, suelen ser muchas mujeres reuniéndose para leer juntas y menos hombres. Bueno, tú sabes, Gabriela, primero
que las mujeres son quien lee más. Quienes compran. Y quienes compran más, Sí. ¿no? Entonces, para empezar, partamos de esa base y luego, cuando hablamos de los clubs de lectura, nos encontramos tradicionalmente con gente también con tiempo, ¿no? Para leer, y entonces te encuentras como gente a lo mejor más mayor, tradicionalmente. Eso yo creo que está cambiando y que ahora están siendo muchísimo más diversos. Y Sí, el tuyo, porque yo veo tus fotos y tu claro, club de lectura es mixto. Muy de mixto. hecho, de hecho, surge además con un carácter muy... porque surge de Twitter y no de un grupo de amigos, surge simplemente porque alguien dijo, quiero hacer un club de lectura, entonces la gente que le seguía pues empezaron un poco pues, a conectarse los unos con los otros y formaron el club. Pero claro, surge de un estrato que era gente joven, gay en Madrid. Entonces, el primer, ADN de nuestro club era ese. En un momento dado nos dimos cuenta de que solo hubiera chicos era realmente Sí, poco limitaba. rico, Sí, ¿no? claro, a la hora, limitaba incluso nos obligábamos también a votar libros escritos por mujeres, etcétera, porque no queríamos que eso se convirtiera Sí, como una acabar especie siendo gregarios ahí. Exacto, una especie como de gueto lector. Y lo abrimos a chicas y a mujeres y ahora mismo pues yo creo que somos un 60% chicos, 40% chicas y es verdad que con también cierto ADN LGTB, pero bueno, que tampoco ha sido elegido, sino que ha surgido así. Ha surgido. ¿Y cómo te ves? ¿Te ves siguiendo como editor mucho tiempo más? O sea, tú has encontrado el camino y esa es la vida que imaginas a raíz de este punto y coma. Si te está gustando este episodio, suscríbete a mi canal y sobre todo compártelo con tus amigos, con aquellos que estén en ese momento en el que tienen que hacer una pausa vital, un punto y coma en su vida. Tengo la sensación de que yo soy muy mayor para cambiar. Ya no hay más puntos y comas. ¿Sabría yo hacer otra cosa? No, es que me gustaría, cuando has dicho lo de que me ha encantado lo del punto y coma, quizá debería... me pregunto si... Hombre, espero que haya más puntos y comas en mi vida. Es muy exigente tu profesión. Y estresante. Sí. A veces la gente piensa que tiene mucho más glamour y mucho más tranquilidad y mucho más estoy con escritores, con autores, lo que vemos. No, pero hay mucho estrés. No, tú sabes, hay mucho de contestar emails, hay mucho trabajo de oficina, de estar sentado y no... Porque tú ya no haces edición de mesa, ¿no? Yo ya no hago edición de mesa. Lo explicamos, la edición de mesa técnicos. Es la persona que se sienta, lee toda la novela y hace recomendaciones. Exacto. Y hace... En realidad, algo todavía lo hago. Errores ortotipográficos incluso. El tema ortotipográfico, la edición técnica, no está ahora mismo en las tareas. Digamos que yo me ocupo más del tema de contratación y lo que hablábamos antes de la programación editorial. Y luego el pelear por cada uno de los libros que uno edita, ¿no? En una jungla que cada vez es más competitiva y que hay, pues muchísimos títulos, ¿no? Ahora mismo. Se edita mucho, sí. Se edita mucho. Entonces, claro, eso ya es preocuparte de que cada libro tenga... un destino feliz. Y además, claro, y una portada adecuada. Un título adecuado, efectivamente una colocación adecuada. O sea, esa venta, digamos, es algo en lo que tiene que el editor poner mucho esfuerzo, ¿no? Y mucho cuidado. Entonces, bueno, la parte, digamos, más del trabajo del manuscrito, lo que se llama el editing también, ¿no? Que es un poco el trabajar junto con el autor el contenido, ¿no? De la novela para mejorarlo. Bueno, pues todo eso yo lo hacía más antes. Todavía lo sigo haciendo de vez en cuando, pero lo mismo, tenemos también editores externos. Sí que lo echo de menos. Sí, porque a mí al final, como lector que soy, pues lo que me gusta es trabajar con los textos, ¿no? Eso siempre me ha gustado. Echo menos en falta la corrección más técnica de estilo, ortotipográfica, a la que me dediqué muchos años, sobre todo como autónomo. Esa no la he hecho tanto de menos, pero el trabajo más codo a codo con los autores en los editings. Sí, aunque ya te digo que todavía hago bastantes. Todavía haces bastante. Además, hay una cosa muy interesante cuando hablas con los editores que tiene mucho que ver con una idea de
título, por ejemplo, que tú lo imaginas y piensas que está muy bien y de repente dices, pues no, la verdad es que no, la verdad es que el consejo que me das de títulos es, o sea, es muy interesante escuchar también esa visión y como autor, ¿no? O sea... Claro, yo siempre le... Yo no sé cómo haces tú, que tienes esa bicéfala, ¿no? Pero yo siempre he dicho que me parece una ventaja que tengo. Es decir, que por un lado soy el mejor autor que un editor puede tener, porque sé perfectamente lo que está haciendo, claro. Y luego, por otro lado, como editor, creo que he podido ponerme en los pies, en los zapatos, ¿no?, de mis autores y mis autoras también, porque he estado al otro lado y sé los nervios que uno pasa en una primera presentación y bueno, pues sí puedo, digamos, tener un poco esa empatía. Lo que pasa es que, claro, esa condición bicéfala que tú comentabas también te puede volver a veces un poco... desquiciado, no sé. Sí, porque además es que eres el problema y eres la solución. Es como que te estás a veces un poco disociado. Es lo que me ha hecho a mí a veces también relativizar mucho el mundo editorial, en el sentido de que no, pues lo que decíamos antes, no nos podemos tomar demasiado en serio, porque entonces, por lo menos yo en mi caso, si yo tuviera realmente que ser esa condición doble, tomármela muy en serio y pensar que estoy de alguna manera, pues eso, salvando la cultura o estoy creando, ¿no? Con mi escritura unas obras maestras que todo el mundo debería leer, etcétera, etcétera. Bueno, creo que me ha permitido tener un poco el ego controlado, chequeado, efectivamente, y eso me lo ha permitido también estar tan dentro del mundo editorial. Pero sigues disfrutando de las ferias, sigues disfrutando de los viajes, sigues disfrutando de todo lo que hay alrededor o forma parte del mundo editorial. Yo creo que yo sí, sigo disfrutando. Me da pereza antes de que llegue. Digo, ahora, es que pereza ahora. Ahora llega la Feria del Libro de Madrid y esto es mucho trabajo. Pero eso me pasa a mí cuando veo a escritores que tienen muchos más años escribiendo que yo, que dicen, ay, otra vez. Digo, ¿qué dices? Pero si es chulo. Claro, porque cuando tú estás viviendo las cosas las primeras veces, como todo en la vida, las primeras veces son brutales y los primeros... Como en una relación, los primeros 3 años son fantásticos, ¿sabes? O sea, todo es así. Totalmente, y además es que el trabajo que hay detrás para todos, para los libreros, para los editores, para los autores, el trabajo que hay detrás de una feria como la de la Feria del Libro de Madrid es tan grande que realmente es mucha energía la que se gasta, ¿no? Y es tan difícil a veces gestionar las expectativas de los autores, ¿no?, de cara a una feria, con manejar también el simple hecho de que haya ejemplares de los libros en las casetas, en fin, toda esta intendencia es muy complicada muchas veces de coordinar y acabamos exhaustos, ¿no? Y los editores que muchas veces acompañamos a nuestros autores en las firmas, pues tenemos que gestionar el hecho de que un autor firme mucho y entonces las colas sean ingentes y las tengas que controlar y tengas que cortarla en un momento dado y un lector se enfade y otro no sé qué, o gestionar el hecho de que haya un autor que no firme nada y entonces... Bueno, pues todo eso es un desgaste emocional y que la gente muchas veces ni lo piensa. Hay un autor que haya llamado a todos sus primos y cuando se le hayan acabado los primos dice, bueno, ya ahora. Claro, no, es importante que los autores llamen a sus primos, ¿no? Para estas cosas. A todos los primos que haya. Claro, todo eso es muy cansado. Y luego, en cambio, hay un momento en el que de repente estás ahí, estás en la feria, ves a tanta gente comprar libros, que es algo milagroso, ¿no? En los tiempos que corren, a veces diría yo, y ves el entusiasmo y ves las familias, ¿no? Y la gente y los niños, ¿no? Ilusionados con que sus padres les compren cuentos, ¿no? Como hacían mis padres de pequeño. Y de repente se crea una magia especial que... Al final dices, bueno, merece la pena y bueno, estoy centrándome mucho en la Feria del Libro de Madrid, pero da igual, vete a cualquier otra feria en el mundo o San Jordi en Barcelona, en fin, que sí que es verdad que hay algo de magia, incluso para los que llevamos tantos años en esto y podemos a veces pecar un poquito de cínicos, pero al final dices, ostras, estoy realmente
trabajando, soy un privilegiado. Estoy trabajando con libros y estoy en un ambiente festivo como este, que sí, tendrá sus complicaciones, pero que al final es algo muy bonito. Y ¿sabes que hay profesiones que permiten un desarrollo mucho más extenso o le da mucho más espacio a la vida personal? Y hay profesiones que no. Es muy difícil decir dónde termina el editor y comienza la persona, ¿no? En tu caso pasa. Yo de todas maneras también he aprendido mucho fíjate lo que comentábamos antes del club de lectura, a compartimentalizar, ¿no? De alguna manera. Entonces sí que soy bastante estricto con mi vida no relacionada con el trabajo, aunque muchas veces ese trabajo irrumpa en mi vida, ¿no? Pero sí intento decir, bueno, ahora estoy en mi modo club de lectura, que estoy con amigos y que para mí es ocio. Intento no estar ahí como editor, ¿no? Y cuando estoy como editor, pues me centro, ¿no? Mucho en lo que estoy haciendo, etcétera. Y si llega el fin de semana, pues a mí me gusta eso, tumbarme en mi cheslón, ¿no? Y leer un libro que yo en ese momento estoy leyendo por placer única y exclusivamente, ¿no? No estoy leyendo un manuscrito que tengo que analizar. ¿Significa eso que yo no extraiga placer de los manuscritos que leo como editor? Para nada, ¿no? Pero hay un momento para cada cosa. O para mí tiene que haberla, porque entonces esa higiene mental que uno intenta mantener, pues se va al carajo. Se va al cuerno. ¿Saldrías con una persona que no lee? ¿Nada? Hay una frase, ya sabes, que es muy famosa, que decía John Waters, ¿no? De no te acuestes con alguien si llegas a su casa y ves que no tiene libros. Sí. Y yo... Prueba superada. Exacto, claro, pero mira, al final no. O sea, quiero decir que me da igual que tenga libros. No me da igual que tenga libros o que no tenga libros, pero tampoco me pasa nada por encontrarte con una persona que no tiene libros, porque a lo mejor también te puede enseñar otras cosas. El tema este de relativizar lo editorial viene también un poco por ahí, ¿no? Sí, por supuesto que leer es importante, es cultura, insisto, también es entretenimiento. A mí me parece que simplemente a la gente que no le gusta leer se pierde algo importante y hay una diversión ahí que yo creo que es interesante. Ahora bien, yo no estoy ahora como para hacerle ascos a nadie. O sea, si realmente el chico es simpático, es divertido, lo que decíamos del sentido del humor, pero yo prefiero, es buena persona. Por ejemplo, que no lea a que lea ciertas cosas bueno. y me diga, wow, no sé qué, Pablo Coelho. Bueno, además, eso. Claro, además eso qué también bien puede lo que pasar. he leído, mira, yo prefiero que no lea nada a que lea cosas que a mí me parecen... Totalmente. Además, yo también creo que, claro, una cosa también es salir con alguien y otra cosa es pedir eso a tu pareja, ¿no? Una pareja como más estable y más tal. Yo creo que me parece que es muy interesante establecer relaciones duraderas con personas que no necesariamente tienen tus mismos gustos por una cuestión de... Yo soy una persona muy curiosa, por ejemplo, por una cuestión de aprender mundos, ¿no? O entrar en mundos que no conoces. Creo que es muy interesante eso, ¿no? Entonces, si de repente salgo con alguien que es, no sé, geólogo, pues a lo mejor me acabaré interesando mucho el mundo y me parecerá interesante. Y entonces yo querré hacer lo mismo. A lo mejor sí quiero poco a poco introducir a esa persona en el mundo de la literatura, ¿por qué no? Yo prefiero incluso tener diferencias en cuanto a la lectura, o sea, gente que lea otras cosas, también, pero que en la música soy un poco más intransigente. Bueno, tú que además eres una persona que le das que muchísima importancia a la música. Yo hay cosas que no puedo, o sea, ¿entiendes? O sea, que entiendo que pues, la misma música tenemos que coincidir, porque la banda sonora de la casa no puede ser algo que yo deteste. Vale, no, ahora, puedo soportar que no lea, pero que escuche una música horrible, ¿no? Sí, yo en el fondo no sé qué hago tampoco dando este tipo de opiniones sentimentales con lo mal que me ha ido siempre. O sea, probablemente tú tengas razón y lo que esté haciendo yo de no voy a abrirme a cosas diferentes. Claro, pues así pasa, que no funciona nada nunca, ¿no? No, pero está bien. A ver,
yo creo que estoy totalmente convencida además de gente que tiene una inteligencia completamente diferente a la tuya, eso está bien. O sea, por ejemplo, yo estoy casada con un tío que piensa en binario, o sea, ceros y unos. Entonces tiene una inteligencia que yo no tengo, claro, evidentemente. Entonces está muy bien ese tipo de intercambio. Ahora, realmente, que escuche una música que, por ejemplo, sería para mí más complicado. O que no lea o que no pueda leer determinadas cosas, pues mira, eso puedo soportarlo. Y te iba a contar que en una época yo estuve programando música en una sala de Madrid. Y cuando tú decías que te llegaban muchos manuscritos y que no sabías qué hacer con ellos, a mí me llegaban muchas demos y a veces no sabía qué hacer con ellas. Y la verdad es que es terrible. A veces tiraba al aire y la que caía encima de la mesa. Déjame escucharla. Es terrible, pero es así. No tenías escuchadores. Todas las cosas buenas que se nos van por ahí, o sea, esto es como intentar pillar el mercurio, o sea, es difícil. Claro, por eso para nosotros es tan importante valorarlo todo, ¿no? Claro. Todo lo que nos llega, aunque mucho nos sirva. Pero sí, ¿no tenías entonces escuchadores tú como nosotros? No tenía lectores? escuchadores, era yo sola y mi vida. Entonces era como ¡plum! Y de repente era como, por Dios, que no se me acerque, que no sea un músico. Que no sea un músico el que está viniendo hacia mí a decirme que me va a dejar una demo. Exacto. Porque es verdad que llega un momento en que llega a ser agobiante. Exacto. O sea, todo lo que rodea esto, ¿no? Y sobre todo una profesión que pues tiene eso, tiene como un halo de glamour y algo interesantísimo el que todo el mundo quisiera pertenecer a esa cosa, una especie de oligarquía cultural, ¿no? que representan las casas editoriales, ¿no? Que eso es muy interesante. Yo no te iba a preguntar la edad, por supuesto que no, porque eso no se hace, pero ¿sientes que estás en un punto y coma de edad? Sí. Es decir, de que si esto fuese un partido, ¿pasarías a los siguientes 45 minutos? Bueno, totalmente, es terrible. Esta pregunta que me haces ahora. Por eso la dejo por el final. No, pues porque, a ver, o sea, realmente yo acabo de cumplir hace 2 semanas 48 años. Es un niño. Pero mira la cara que ha puesto por aquí, va. O sea, no, quiero decir, de repente tener ahí los 50 a la vuelta de la esquina me hizo entrar en una crisis el año pasado muy gorda, que yo nunca había tenido, crisis existencial gorda, que tenía además un poco que ver con los puntos en los que uno está. Quiero decir, pues mis amigos de toda la vida están en una etapa vital diferente a la mía, con hijos, etcétera, ¿no? Mis nuevos amigos son más jóvenes y también les ves en otro punto también diferente a uno mismo. Sí, a ver dónde encajas, ¿no? Entonces, de repente estás como buscando dónde encajas, lo cual es una trampa, porque en principio uno no debería encajar en ningún sitio, sino que simplemente debe ser uno mismo, debe seguir sus deseos o debe... simplemente vivir en función de sus aspiraciones, sus sueños, no sé... y no tanto, ¿no? Lo que tiene a su alrededor o lo que no la ser sociedad según quién, ¿no? Porque de repente con un grupo de amigos eres el más conservador, con otro grupo eres el más liberal, con otro... O sea, depende, ¿no? De cómo claro, entonces, no sé, a mí me parece que si hay algo que me apetecería ahora en mi vida a partir de este punto en el que estoy es poder... estar tranquilo, quiero decir, no estar, pido más. No pido más, no estar agobiado con lo que la ambición, por ejemplo, profesional o la ambición literaria, ¿no? Que comentaba antes, que para mí es mejor relativizarlo todo. Quiero divertirme, ¿no? Y divertirse creo que también es... no tomarse demasiado en serio lo que decíamos, ¿no? A uno mismo. No pensar que eres mayor para ciertas cosas o joven para otras, sino simplemente descubrir qué es lo que te hace feliz en cada momento. Y esto no siempre es tan fácil. No. Y no siempre es tan fácil cuando además vivimos en una sociedad en la que prácticamente nos están diciendo todo el rato cómo tenemos que ser o qué tenemos que hacer en función de eso, la edad que tenemos, el sexo al que pertenecemos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el reto está en romper con todo eso y descubrir qué es uno mismo, qué le gusta a uno mismo y luego ya a partir de ahí, sin ningún tipo de pudor ni de vergüenza, hacerlo, ¿no? Claro. ¿Y haces terapia?
Sí, claro, después de la crisis del año pasado, bueno, o sea, yo tuve que entrar, porque nunca había tenido una crisis de ansiedad, por ejemplo, ni me había pasado el tener Nunca. Ataques de Te pánico. había salvado mucho tiempo. Ya, supongo que ya me tocaba, ¿no? Sí, Entonces, te tocaba. Eso es algo que imprime carácter. Totalmente. Entonces, no. Entonces empecé a ir a terapia, sigo yendo todavía, me va fenomenal. Ahora mismo. Y supongo que lo primero que te dijeron es: de eso no te vas a morir. Si entra un ataque de ansiedad, te pegas a la pared, respiras y se te pasará. Claro, pero la primera vez que te pasa es como sientes que asusta que te vas muchísimo. a morir, se te cierra Sí. y dices: yo me estoy muriendo, en este momento me estoy muriendo. Sí. Y aunque no voy a decir la cursilada esta de que la literatura me ha salvado de nada, porque yo creo que en todo caso la crisis la estoy superando yo, o la he superado, porque ahora estoy ya muy bien otra vez, pero un poco por con ayuda externa, con amigos, con la familia, pues eso, con una terapia, etcétera. Pero, qué paz me ha dado siempre los libros y leer. Y eso es algo que incluso en los peores momentos, si hubo algo que se mantuvo como una constante en mi vida en un momento de cierta convulsión, fue la lectura. Y eso por lo menos en los días en los que yo estaba un poquito más deprimido, de bajón y tal, para mí los momentos de la lectura podía confiar en ellos. Sabía que no me iban a decepcionar y me iban a dar cierto bienestar en un momento en que era complicado para mí. Yo eso lo descubrí en la pandemia. En la pandemia, claro, cuando todo era una angustia, una desesperación, yo dije: menos mal que existen los libros y menos mal que existen las series. También me enganché a muchas series. Volví a ver otras que hacía tiempo que... Porque, digo, si la felicidad está en el arte, o sea, esto nos salva, o sea, el arte nos salva, la música, los libros, el cine, o sea, hubiésemos estado perdidos sin eso. Y es curioso porque, apoyando lo que dices, fue precisamente durante 2020, en la pandemia, que el mercado editorial empezó a recuperarse a nivel de índice de lectura, que desde entonces ha ido creciendo, tampoco mucho, pero poco a poco, y también en cuanto a la venta de libros, ¿no? Claro. Entonces, ¿Qué pensábamos que no? Que pensábamos que no y mira. Y mira, y por último, porque ya estamos, ¿no? Como en una hora, hemos charlado una hora ya. Bueno, y lo que nos queda. Yo quería decir, antes de acabar el podcast... pero yo te quería hacer una última preguntita. Bueno, tú me la haces importante. la última pregunta, pero... Tenemos aquí Cuando fuimos inmortales de Gabriela Llanos. Por y yo favor. Sería un muy mal editor. Muy mal editor. Si en este momento no hablara de esta novela que tuve la suerte, el placer y el honor de editar, que fue Cuando fuimos inmortales de Gabriela Llanos. Así que... ¿Qué portada más bonita? No es, o sea, no, sí, no, además te acuerdas que... La portada es preciosa, no puede ser le más dimos vueltas bonita, a la portada, no al título, pero yo creo que quedó muy bien. Siempre diré que yo quería que esto se llamara Bittersweet Symphony o sí, Sinfonía Agridulce. Sí. Y me acuerdo la palabra, esto parece un culebrón, no puede tener ese nombre, de telenovela. Y efectivamente, esto es una novela como más dura, más oscura, y tenía que tener un título que reflejara eso, y eso fue pues, también un gran consejo de Alberto. Bueno, y también un consejo interesantísimo, y es que yo me había currado toda la novela en un indirecto libre que me parecía la leche, de complicado, y entonces de repente me dice, no, diálogos, que los diálogos, efectivamente tenía toda la razón, como siempre, pero... fue un ejercicio muy bueno. Yo con esta novela aprendí mucho, porque es verdad que ganó muchísimo la novela con los diálogos directos, pero claro, pasar el indirecto libre a directo. No, te lo trabajaste muchísimo. Encima, cuando no me gustan las acotaciones, entonces las acotaciones tenían que ser no dijo, señaló, reveló, sino en movimiento. Hubo que mover a todos esos personajes que ya estaban movidos dentro de las acotaciones. O sea que realmente fue un trabajazo. Pero que me hizo muy feliz, porque realmente creo que todo lo que yo aprendí editando este libro fue fantástico. Y yo creo que además quedó una novela maravillosa que ahora está ahí para que todo el mundo la descubra y además, la lea. Siempre está aquí en el podcast, o sea que siempre, muy siempre bien. La tengo pues aquí. Entonces nada. Porque pues ya que traes a tu editor al podcast, qué menos que hacer una mención a tu novela.
novela. Y ahora, por favor, Carlina, el jamón que le tenemos aquí. El jamón que le tenemos y el champán. Muy mal editor sería si no hablara de mis novelas, también como editor. Y te quería preguntar, ¿la inteligencia artificial te da miedo? No me da miedo. Mira, a mí una cosa que como lector y también como telespectador me pasa es que... Te quiero contar, perdón un inciso. Aquí Damián, nuestro productor audiovisual, tiene un ChatGPT que le habla en argentino. Él puso, quiero que tenga la voz de Argentina, no sé cuánto, tal. Entonces cuando se equivoca le dice, ay, perdón, Damián, es que estaba tomando mate. Perdóname, querido. Ahora ya te digo la respuesta buena. Así le habla. Yo digo, ¿pero qué es esto? O sea... Pero ¿y eso qué tiene de malo? Eso es maravilloso. Está 2 días de que sea su novia, el ChatGPT. Bueno, pues está bien. Oye, pues que ayude también a... Que nos ayude el ChatGPT a combatir una de las pandemias actuales del siglo XXI, que es la soledad, no lo sé. Como la película Her, ¿te acuerdas de Her? Por supuesto. Pues estamos a 2 minutos de que precisamente a lo que iba es que yo, como lector, televidente, etcétera, 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 me encanta la ciencia ficción. Entonces, no solo no le tengo miedo, sino que me parece que todos estos avances siempre tienen una parte muy positiva y lo que sucede siempre con cualquier cosa. Por supuesto que se le puede dar un mal uso y por supuesto que puede suponer un problema en determinadas situaciones, claro, ¿no? A la hora, por ejemplo, de los derechos de autor. Claro, pero si tú le dices al chat GPT, quiero escribir una historia que vaya de esto, con el estilo de Vargas Llosa, es que estoy segura que lo puede hacer. Lo hará y no quedará bien. Porque esto nosotros yo que estoy metido totalmente en el mundo ahora de la inteligencia artificial y del chat GPT, no solo como usuario, sino también como editor, y estamos muy pendientes de todas estas cosas, de lo que nos damos cuenta es de que claro que tú puedes pedir al chat GPT que te haga un soneto, pero él siempre va a estar, la inteligencia artificial va a estar alimentándose de cosas que ya existen. Es decir, la creatividad que nos da el talento, la imaginación, la experiencia personal, ¿no? Que muchas veces es tan difícilmente cuantificable, ¿no? o que no se puede medir de alguna manera o no se puede cuantificar. Bueno, pues yo creo que hay algo ahí que lo notas. Cada vez que hemos hecho ese ejercicio, notas que hay algo que falta. Sí que es verdad que uno puede utilizar la inteligencia artificial como herramienta para escribir, empezando por la documentación, ¿no? Que uno hace siempre que escribe, o incluso pidiendo ideas, o incluso descartando cosas que ya se han escrito como base de datos, ¿no? Es muy interesante. Ahora bien, la creatividad necesaria para hacer algo literario, yo creo que no estamos ahí todavía. ¿No crees que puede pasar como pasa con la música? Que ahora cualquier persona en su casa con un ordenador hace música y sale y se pone en las listas y funciona súper bien y no pasa absolutamente nada. Claro, pero esa creación nos gustará más o menos, pero en teoría es original, ¿no? De esa persona que en su casa está haciendo eso, con lo cual para mí entra otra discusión diferente. Sí, es verdad. El problema de la inteligencia artificial que comentábamos tiene que ver con que algo sea artificial, claro, ¿no? O sea, que realmente no haya una labor creativa humana detrás. Sí. Bueno, entonces, según Elon Musk, en cualquier momento piensan por nosotros y nosotros acabamos siendo... Pero es que tú fíjate... Blade Runner. Pero tú fíjate Elon Musk. ¿Tú crees que esa persona... o sea, quiero decir, yo me preocuparía más de lo que dijera... Que lo que dijera algún filósofo, ¿no? Filósofa o alguien... Creo, yo nunca soy excesivamente pesimista. Yo a veces tengo mis momentos Sarah Connor, pero luego pienso, bueno... Bien, bueno, pero el tema de las distopías lo que nos enseña muchas veces también es a informar nuestro presente, ¿no? Entonces yo creo que yo soy muy humanista en ese sentido, creo que aprendemos, aunque luego estemos a veces gobernados por 4 cafres, pero hay algo que
que permanece, ¿no? Hay avance, hay progreso, yo creo en eso. Yo estudié historia como carrera y si uno ve la historia a lo largo de los siglos, ha habido un progreso. Es verdad que siempre hay momentos de retroceso, momentos de crisis, pero vamos hacia adelante. O sea, no eres optimista con respecto a esto. Totalmente. Es verdad que el ser humano, pues eso, muchas veces somos cafres. Bueno, sabes que en los colegios hay un filtro que, por ejemplo, cuando les piden un trabajo a los niños, pasan por un filtro para saber que no viene hecho por la inteligencia artificial. Claro. No, y además nosotros tenemos muchísimo cuidado, por ejemplo, como editorial, que no haya nada, o sea, que todo esté hecho de acuerdo a la libertad creativa y a los derechos de los creadores y que no haya nada que esté manipulado, ¿no?, previamente con inteligencia artificial ni nada por el estilo. Es decir, eso yo creo que tiene que ser un estándar mínimo de cualquier empresa, ¿no?, o grupo o lo que sea, o creador individual, ¿no?, que se dedique a esto. Entonces, pues bueno, pero a la vez también escucho cómo la inteligencia artificial puede ser muy importante para otro tipo de profesiones más técnicas o incluso médicos, etcétera, y puede ayudar muchísimo. Sí, para hacer presupuestos, para hacer un montón de cosas es súper útil, es verdad. Pero yo el otro día decía, ¿por qué no ponemos a la inteligencia artificial a hacer todo lo que no nos gusta para que nosotros podamos crear, escribir y… Bien, exactamente, claro. O sea, que el trabajo que no te gusta lo haga y tú puedes hacer lo que realmente a ti te gusta o que tú quieres crear, ¿no? Exacto, yo creo que nos puede quitar en ese sentido tiempo, ¿no? Como tú bien dices, de tiempo que la declaración no creativo, de la renta, todas esas cosas. No creativo, etcétera, y bueno. Pues sí, efectivamente. Pues Alberto, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti. Esto se ha pasado muy rápido, me ha encantado esta charla. Yo antes hacía una pregunta, pero luego lo dejé de hacer porque ponía a la gente como a pensar. No por nada, sino porque de repente que te lo digan así en frío. Pero a ti creo que te lo puedo hacer. Venga. ¿Cuál es el error ortográfico que más odias? ¡Wow! ¿Verdad? Mira, que antes lo hacíamos y la gente, bueno, a ver, déjame pensar, son muchos. No, pues fíjate… En las novelas puede ser, ¿eh? No, hay algo… Es que no son errores, son manías que yo tengo que me ponen muy nervioso. Son tocs, ¿no?, que me dan como, por ejemplo… o sea, me molesta mucho cuando no ponemos puntos. Estamos escribiendo, pero ya no solo en la… Sí, en un WhatsApp. Por ejemplo, en un WhatsApp. Me molesta mucho cuando ponemos espacios entre los signos de interrogación o de exclamación. Sí, horrible. Me molesta mucho cuando detrás de un signo de interrogación alguien pone un punto. Exacto, ¿no? O sea, fíjate, casi… O que no abran el signo de interrogación y de exclamación. O que no abran, o que no pongan una sangría, por ejemplo, que no se justifique un texto. Todas esas cosas que a lo mejor dices, no es una B o una V, ¿no? Pero todo eso me molesta más porque normalmente una falta ortográfica muchas veces es un error, ¿no? Es un error que a lo mejor ni siquiera lo has hecho a propósito. Nunca lo has hecho a propósito. Pero quiero decir que no es una cuestión de ignorancia, sí. ¿no? Efectivamente. Pero lo otro me pone más nervioso porque yo creo que ahí ya no hay… O sea, no estás pensando en el cuidado del texto. No hay cuidado, exacto. No hay cariño, no hay… No te estás fijando, ¿no? Efectivamente, no hay cariño, no te detienes en algo. Si estás 3 horas para que te quede perfecto el rizo, exacto. ¿Por qué no cuidas lo que escribes? Que también dice tanto de ti como… Yo siempre se lo digo cuando doy clases de escritura creativa, le digo, o sea, que tengas un error ortográfico para mí es como que tengas mal aliento. Entonces, ponte las pilas. O sea, ponte las pilas porque estáis todas preciosas y estupendas y no estáis… Totalmente. O sea, que no sería como una falta ortográfica gorda, sino que tendría más que ver un poco con ese cuidado. Con ese cuidado. Final. Sí. Con pues me parece muy bien. Vamos a hacer entonces una cruzada ortográfica sobre estas cosas que ha dicho Alberto. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ti, Marco, Gabriela. Gracias por ha sido un rato estupendo. Y nada, ya sabéis, a suscribir y a seguir este podcast y a nosotros, a Berto Marcos en Instagram, Gabriela Llanos Oficial. Un beso y gracias. ¡Gracias! Últimamente leo y escucho un error bastante habitual y común. Y se trata de la expresión
grosso modo. Grosso modo es una locución latina, por lo tanto se escribe con 2 S y hay que escribirla en cursiva y si no podemos escribirla en cursiva, pues entre comillas. Grosso modo. ¿Dónde está el error? Me diréis, pues en colocarle antes la preposición a. No se dice a grosso modo, se dice simplemente grosso modo. Te pongo un ejemplo. Esta ley impide, grosso modo, cruzar esa calle, por ejemplo. El error decir esta ley impide, a grosso modo, cruzar esta calle. Grosso modo significa aproximadamente en líneas generales, ¿no? Y bueno, espero que, grosso modo, hayas entendido este error. Es francamente interesante cuando viene la vida, te coge por los pelos y te pone en el lugar en el que debes estar. Esto me ocurrió a mí en un grupo, pongamos de familia, pongamos de amigos, pongamos de trabajo, pongamos de comunidad, el que quieras. En esos grupos en donde crees que eres fundamental, que eres un personaje importante porque generas conexión, porque generas unidad, porque generas un buen ambiente. Y de repente un día, porque un mal día lo tiene todo el mundo, pues no eres la que tranquiliza, no eres la que apacigua los vientos, no eres la que pone la calma en ese ecosistema en el que antes había sido bastante importante. Pues entonces te apartas y dice, anda, ala, ahí os quedáis, echadme de menos. ¿Y qué es lo que ocurre? Absolutamente nada, nadie te echa de menos, nadie se ha enterado, no eras tan importante como creías que eras. ¿Qué quiero decir con todo esto? Esto no quiere decir que no os vinculéis ni que no tratéis de hacer lo mejor dentro del grupo en el que os haya tocado estar. Pero sí que hagáis las cosas sin esperar palmaditas en la espalda, porque en realidad los recibimientos de héroes casi nunca llegan.